Hola, bienvenidos. Este es el segundo estudio de 4 que estamos teniendo en Primera a Corintios, capítulo 1, verso 30. Bueno, del 18 en adelante, pero el 30 específicamente, que habla 4 cosas acerca del Señor Jesucristo. La semana pasada estudiamos que el Señor Jesucristo fue hecho sabiduría de Dios para nosotros, porque en el mundo no se encuentra. Entonces son 4 cosas y hoy día vamos a ver la segunda, que es justificación. Pero permítanme hablar un poquito del trasfondo, de dónde viene esto. Todo empieza en capítulo 1, verso 18 de 1 Corintios, donde dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y luego dice, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Por lo tanto, vimos la semana pasada que el que tiene al Señor Jesucristo tiene realmente sabiduría de Dios. Puedes tener todos los doctorados, todas las enseñanzas, conocer todas las ciencias, pero si no tienes al Señor Jesucristo, no tienes la sabiduría de Dios. Luego en el verso 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. O sea, Dios hizo al Señor Jesucristo por nosotros esto. Lo hizo sabiduría, lo hizo justificación, lo hizo santificación y redención. 4 cosas. Así que hoy día estudiamos lo que es redención, cómo el Señor Jesucristo es justificación para cada uno de nosotros. Ya fue hecho sabiduría. Bueno, la Biblia dice en Romanos capítulo 5, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la vida y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí tenemos una tremenda explicación en la palabra del Señor de algo que yo considero un reclamo injusto de las personas cuando decimos: bueno, pero si Adán y Eva pecaron, ¿por qué yo tengo que pagar? ¿Verdad? Todos reclamamos por eso. Y es bien interesante porque es verdad, o sea, ¿por qué tenemos que pagar? Todos pagamos los platos rotos que ocurrieron allá en el reino de Dios al mismo principio de las cosas, ¿verdad? Pero miren, dice: así que por la transgresión de uno, dice, vino la condenación a todos los hombres. Todos fuimos condenados. Nadie se escapa aquí, nadie es bueno. De la misma manera, escuchen bien, de la misma manera, así como por uno fuimos todos condenados, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, por la justicia del Señor Jesucristo. ¿Cuál justicia? Bueno, Él vino a desarmar las obras del diablo. Él vino a hacer todo lo que yo no pude hacer por mí mismo para salvarme. Por lo tanto, soy salvo solo por lo que el Señor Jesucristo ha hecho por mí. Él nunca pecó. Él hizo la voluntad de Dios. Él vino de parte de Dios para ser salvado. Él fue el Cordero de Dios que se necesitaba para ofrecer un sacrificio. Él fue el sacerdote para presentar ese sacrificio, y Él fue el tabernáculo donde fuera presentado el sacrificio. Así que todo lo ha hecho Dios por medio del Señor Jesucristo para que podamos ser salvos. ¿Cuándo es justificada una persona? Bueno, cuando a alguien se le presentan cargos y van a la corte
y dice, esta persona cometió este delito, o sea, rompió los requisitos de la ley en contra de alguien o del sistema, rompió la ley, entonces están presentados los cargos. Y cuando el juez dice, no, pero ya ha sido todo pagado, él, supongamos, rompió un carro, él ya restableció todo eso, cumplió con la sociedad y ha adquirido entonces justicia para poder salir de todos estos cargos. Justificado, sale sin ningún cargo. Tengo un amigo que fue a la cárcel y él dice, me presentaron todos estos cargos y cuando el juez vio que nada de eso me era para someterme a la cárcel, me dejó libre y me llamaron y me entregaron mis cosas y me dijeron, estás libre, tú estás justificado, no necesitas ir a la cárcel. Y él dice, salí de ahí y miré a la izquierda y a la derecha y dice, no sabía para dónde ir porque no estaba preparado para ser justificado, libre de todos los cargos. ¿Saben qué? De la misma manera en el Señor Jesucristo. Por eso es tan interesante que la gente no quiere creerlo, quieren agregarle obras, quieren hacer algo, quiero justificarme delante de Dios porque hago algo bueno. No, nuestra justicia viene por lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Miren Hechos 13, muy interesante, dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, o sea, por medio del Señor Jesucristo, Él le está explicando a una multitud de gente, le está diciendo eso, dice, por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, ser justificado, ser perdonado, lo hiciste, eres culpable, pero por medio de Él se anuncia perdón de pecados. ¿Y qué? Y de que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él, o sea, en Jesús, o sea, todos los mandamientos, todo lo que Dios requiere para que yo sea una persona perfecta, nunca los pude hacer. Jamás, no me pude justificar por la ley. La ley dice no mentirás, he mentido muchas veces. Y entonces la ley me encuentra a mí que soy falto a ella. En otras palabras, he pecado. En otras palabras, estoy de enemigo de Dios. Y el Señor Jesús vino a rescatarme de ello. Y entonces, todo lo que yo no pude hacer yo para salvarme, el Señor Jesús dice, yo lo hice para que tú seas salvo. Entonces, todo lo que no pudimos hacer por la ley de Moisés, para ser justificado, en Él es justificado todo aquel que cree. En el Señor Jesús es justificado el que cree que Él le puede salvar, el que cree que Él es el justo y no yo, el que cree que Él es mi sustituto, o sea, el que tomó mi lugar. La palabra de Dios es clara y tremenda acerca del pecador. Dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, no hay otra salida. Tenía que yo pagarla. El Señor Jesús dijo, yo lo voy a hacer por Él, está justificado. Eso es perdón. Esa es la misericordia de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros para salvarnos. Porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. En Él es justificado todo aquel que cree en Él, que Él es sustituto, que Él es el que nos puede salvar, que Él es el Cordero de Dios, que Él es el que derramó su sangre en la cruz del Calvario, el que entregó su cuerpo para ser molido por nuestros pecados, el que Dios envió por misericordia para salvarme a mí y a ti. Mirad pues, y aquí está un llamado de atención para ti y para mí. Dice, mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está escrito, lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Eso es lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ti y por mí, para tantos.
difícil de creer, por eso no buscan del Señor Jesucristo. Pero dice, mirad, menospreciadores, no seas menospreciador de lo que Dios ha hecho por ti y por mí para salvarnos a nosotros. Si no has escogido recibir al Señor Jesús, lo que Él hizo por ti para salvarte de tus pecados y de condenación eterna, se está en un campo de menospreciar todavía lo que Dios ha hecho para salvarnos. Hoy es un buen día para que recibas al Señor Jesús como el Salvador de tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de la Palabra del Señor.